¿Qué tal? Buenos días. Treguas, los partidos políticos pagando a los pandilleros y el presidente Funes. De eso y más hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, es un verdadero placer introducir a mis hermanos en el periodismo. Héctor Silva Ábalos, él es el codirector de la revista digital Factum. También me acompañan Carlos Martínez, colega periodista del periódico digital El Faro. Y también me acompaña mi querido Roberto Valencia, también periodista del periódico digital El Faro. Caballeros, colegas, bienvenidos a República. Gracias, buenos días. Quizás comencemos con lo último y luego nos vamos al big picture o al gran esquema de las cosas, ¿no? Para que expliquemos nuevamente y recapitulemos lo de la tregua. Pero quiero hablar un poco de lo último que hemos conocido. Tal vez una declaración que no es... que está directamente relacionada con el juicio y con los delitos que se le están persiguiendo en este momento a estas 18 personas acusadas en este proceso que se llamó la tregua, pero que sí es algo que a mucha gente tal vez no le sorprende, pero sigue siendo revelador, y es que supuestamente los partidos políticos habrían entregado unos $350,000 tanto al partido FMLN como al partido Arena. Dinero que supuestamente habría sido utilizado o para sacar gente a votar o para suprimir el voto, algo sumamente grave. Quisiera comenzar contigo, Roberto, porque hace un par de días emitiste un tuit que me pareció también a mí revelador, en el sentido de que tú habías conocido a este testigo criteriado, a este señor de apellido Nuila, apodado Nalo, y que si te daban la opción entre creerle a él o creerle a Paolo Lugers sobre si él recibió los $100,000 y los entregó a las pandillas, le querías a Paolo y no a Nalo. Buenos días, Carlos. A ver, lo que pasó la semana pasada en realidad es que un testigo, Nalo, viene y cuenta en un estrado privilegiado, como es un juicio, con todos los medios de comunicación, con, digamos, hasta un preámbulo, porque en los días previos estuvo calentando el tema, y narra unos hechos que, al menos los que estamos un poquito más involucrados en el tema, ya conocíamos parcialmente. Es decir, lo que narra Nalo tiene sustento en, por ejemplo, los videos que El Faro ya había hecho público, y su historia cuadra en buena medida con esos otros elementos inapelables, como una serie de videos. Es decir, cuando Nalo dice ante el juez, pasó esto, existen ya unos videos que respaldan esa versión. Lo que añade la versión, lo que cuentan la semana pasada, son algunas zonas que estaban oscuras, por trabajo previo que llevan realizando compañeros del Faro en particular, que es el medio en el que yo trabajo, y que ahora se extenderá a mi compañero Carlos. Ya se había tenido acceso a esa declaración y se habían venido verificando algunos de los elementos, y existen otros sobre los que hasta ahora lo que tenemos es la versión de Nalo. Sobre el punto particular que planteas, el de la entrega en una reunión sobre la que no tenemos que creer únicamente a Nalo para dar fe de su existencia. Es decir, el propio Pablo admite que hubo esa reunión, dónde fue, quiénes estaban en esa mesa, pero hay un punto en particular, un detalle en particular, que a mí me genera dudas. Y es la entrega de ese maletín negro, porque se dan bastantes detalles, con $100,000 en su interior, que se reparten, eso se entrega y se reparte según la versión de Nalo, y ese punto en particular, yo sí que me atrevo a ponerlo en cuarentena, pero eso no quita la consistencia que, bajo mi punto de vista, tiene el relato de Nalo, no porque debamos de creer a un pandillero o a un expandillero, sino porque buena parte de ese testimonio está corroborado con investigaciones periodísticas y con otro tipo de elementos, con otro tipo de fuentes que dan credibilidad a lo que Nalo contó ante el juez.
Ahora, Carlos, ayer vehementemente tanto el maestro Rolando Mata, diputado por el FMLN, tanto como Milena Calderón de Escalón, diputada por el Partido Arena, negaron que sus partidos hayan entregado dinero. Sin embargo, las investigaciones que ustedes nos han entregado a través del faro.net nos dicen que sí se ha negociado. ¿Qué nos puede, o sea, por qué deberíamos creerle a los políticos? No veo ninguna razón. No debería. No creo que ninguno de los que está en este set, incluyéndote, esté proponiendo semejante sentencia. Hay varios elementos que yo creo que hay que tomar en cuenta en lo que ha pasado, que me parece a mí que es grave lo que ha pasado. Debería servir para ponernos en alerta a todos. Fíjate, este señor nos consta, es decir, tanto Roberto y yo conocimos al señor Burgos Nuila, que ahora está como testigo colaborador de la Fiscalía en un juicio, Nalo. Nos consta que el tipo era líder de la facción revolucionaria del barrio 18 y en la calle probablemente el hombre más poderoso de esa pandilla, o al menos el vocero de la cúpula de esa estructura criminal. Vaya, lo que él describe básicamente es esto. Aparte del proceso que conocimos como la tregua, aparte de ese proceso en el que están involucrados el presidente de la República, Mauricio Funes, el ministro David Munguía Payés, los mediadores ya conocidos, Raúl Mijango, Monseñor Colindre. Bueno, aparte de esto, se estableció otro nuevo set, digamos, de negociaciones con las pandillas, pero en este caso no tenía que ver con reducción, incremento, baja de homicidios o de ningún otro delito. Tenía exclusivamente que ver con esto. Partidos políticos intentando obtener favores electorales de las pandillas a cambio de dinero, es decir, comprando básicamente los servicios de estas estructuras criminales. Ya nos habían dicho con claridad, Benito Lara ya había dicho que él nunca se sentó con pandilleros y en todo caso admitió alguna vez, puede que uno haya hablado y sin saber que la persona con la que había estado hablando uno era pandillero. Ya nos mintieron una vez. Es decir, del testimonio de Nalo no es discutible, son discutibles algunas partes, pero hay otras que no. Es decir, para poder partir en esta mesa de lo que hay y de lo que no hay. Por ejemplo, ¿qué no vamos a admitir discusión? Que es, si es cierto que, así como dice Nalo, se reunieron de parte del FMLN en periodo preelectoral el que ahora es nuestro ministro de Gobernación, Arístides Valencia, y el que fuera ministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara, en más de una reunión. Eso es indiscutible, lo podemos probar a través de videos, tanto Factum como el Faro, ¿no? Es decir, nosotros hemos publicado al menos 3 videos donde estos señores están reunidos con pandilleros y solo con pandilleros y por ser pandilleros. Y tampoco es discutible que Arena se sentó a negociar con las pandillas a través del número 2 de su estructura, no de un alcalde de un municipio como es el ya fallecido alcalde Salvador Ruano, sino con el número 2, con el vicepresidente de ideología, negociando con pandilleros incluso el nombre del que podía llegar a ser el ministro de Justicia y Seguridad Pública de ganar en aquel momento el candidato Norman Quijano. Eso no podemos admitir discusión. Ya nos intentaron mentir sobre eso. Entonces, por supuesto, hay otra parte gravísima, que es, Nalo asegura que ambos partidos entregaron $350,000 a cambio de movilizar el voto de sus estructuras y de los familiares de sus bases a favor, al principio, del FMLN, y luego lo intentó el Partido Arena según el relato de este testigo. Eso es lo que hay. Entonces, claro, el problema está en que el fiscal general de la República puso a Nalo a decir eso en el juicio equivocado, digamos. Porque en ese juicio no estaba sentado ni Medardo, ni Benito, ni Arístides, ni Ruano, ni Paolo, ni Mason como acusados, ni los partidos como instituciones. Es decir, y ninguno, y no estaba, y no se ha tipificado ningún delito en lo relativo al 60 o al 70% de lo que ese testigo fue a contar en ese juicio. Entonces, hoy por hoy lo que tenemos es un expandillero, líder,
asegurando cosas y políticos asegurando lo contrario. Ahora, Héctor, una persona como el señor Burgos Nuila, Nalo, que ha sido, o ya lo dijo Carlos, uno de los líderes, digamos, más prominentes en la calle de la facción del barrio 18, ¿realmente mentiría sobre esto? Es decir, yo creo que este tipo, antes de entrar al juicio, ya estaba hasta el cuello. ¿Qué más le pueden ofrecer como para que diga este tipo de cosas? Mira, yo creo que es un error reducir el conocimiento que tenemos del pacto y de la tregua, de lo que sucedió después y durante la tregua, al testimonio de Nalo. El testimonio de Nalo en el juicio es un elemento, como bien dijo Roberto Valencia, es un elemento en un mapa que ya había sido construido o reconstruido por el periodismo, sobre todo por el Faro. El Faro ya a pocos meses del inicio de la tregua nos estaba contando qué pasaba, que había una tregua, ¿no? Y muchos elementos de lo que Nalo dijo la semana pasada ya el periodismo los había revelado. Desde que el Faro publica la primera entrega sobre la tregua, desde entonces empiezan los políticos a mentir públicamente sobre lo que hay alrededor de la tregua, sobre qué significa la tregua, sobre quién interviene en la tregua, etcétera, ¿no? Entonces, lo de Nalo es una pieza más en este gran rompecabezas que está prácticamente armado. Eso es lo que yo veo, ese rompecabezas sobre cómo las élites políticas de El Salvador trabaron negociación con las pandillas por beneficio electoral, ya estaba contado, ¿no? De hecho, yo recuerdo que yo conversé con el general Munguía Payés en el 2014, si no me recuerdo mal, y le pregunté específicamente por esto. Claro, él lo que me dijo es que eso fue un efecto secundario, el tema del beneficio electoral, ¿no? Por supuesto, en aquel momento todavía no estaba claro el tema de la plática directa para, como bien lo puso Carlos, comprar servicios electorales a las pandillas. Pero eso ya lo venían diciendo incluso los mismos operadores políticos de los partidos. Salvador Ruano ya hablaba de eso. Oficiales de la policía ya te decían, mira, si lo que pasa es que ese tema se hace desde hace años en los municipios donde las pandillas tienen control territorial. El Estado desde hace años opera entendiendo que las pandillas ejercen control territorial de buenas porciones del territorio nacional y los partidos políticos también. Lo que Nalo nos vino a decir es que les pagaron por esos servicios electorales, ¿no? Y una cosa muy importante que han recalcado ambos colegas es que no dependemos solo del testimonio de Nalo para conocer de esto. Hay videos. Es decir, ¿cómo? Vos nos decías, ¿le podemos creer a los políticos? Yo te respondo tajantemente, no les podemos creer, porque siguen negando cuando hay videos en los que ellos están hablando con los pandilleros, ¿no? Están negociando con los pandilleros. ¿Qué pueden negar? Incluso sus reacciones ahora, luego del testimonio de Nalo, son muy reveladoras. Yo he escuchado ahora a miembros de ambos partidos, diputados, sobre todo diputados, ¿no? Diciendo, no, si es que el testimonio de Nalo, a la gente de Arena, hay que creerlo cuando dice todo lo del FMLN es cierto, lo que dice Arena es mentira, y viceversa, ¿no? Entonces es el uso conveniente de los hechos, claro, pero, o lo que comentaba Roberto, ¿no? Los ves en la tele riéndose, bromeándose, ¿no? Cuando lo que Nalo vino a hacer en ese juicio es reafirmar algo que ya sabíamos. Y yo termino diciéndote esto, que también es un punto que tocó el Chele, que es bien importante. ¿Y qué pasa con el testimonio de Nalo? ¿Sabes para qué sirve el testimonio de Nalo jurídicamente? Para nada. Porque, acordate, como dijo Carlos, esta gente, estas 18 personas, están juzgadas por actos arbitrarios. Exacto. Introducir objetos ilícitos a los penales y otros 2 delitos que ahora no recuerdo. Pero aquí no hay nadie acusado por compra de votos, por posible fraude. Porque, como dice el Chele, Nalo, en un testimonio, en un juicio contra los miembros de los partidos políticos involucrados ahí, eso sí sería una bomba. Pero el fiscal no ha acusado a nadie de eso. El fiscal no ha acusado a ningún político de las cosas que lo está señalando Nalo. Y si para nosotros
algunas cosas de las que dijo Nalo vinieron como sorpresa, que no la mayoría, eso el fiscal lo sabe desde hace meses. Entonces también la mentira se extiende a la acción de la fiscalía, ¿no? Ok, ahora déjame antes de ir contigo, Roberto, quiero que escuchemos algo de lo que dijo el general Munguía Payés cuando hablaba acerca del dinero que supuestamente habían entregado los partidos políticos a las pandillas. Y luego voy con tu reacción. Escuchemos. Y quiero aclarar acá que inteligencia de la Fuerza Armada no tiene ninguna información que implique a los partidos políticos de haber entregado dinero a los miembros de pandillas. Declaración recientemente dada. Sí, el general es un partido político, perdón, el general es un ministro que está en el gobierno con uno de los dos partidos involucrados. A mí no me extraña, quizá me extraña un poquito el tono de enojado que usó, poco habitual en él. Quiero ahondar en un detalle muy importante que apuntó Héctor. Todo de lo que estamos hablando hasta ahora ocurre en un periodo por el que no están siendo juzgados ninguna de las 18 personas que estaban en esa sala escuchando a Nalo. Estas negociaciones con los partidos políticos, tenemos los videos, no hay que confiar en la palabra de un pandillero o expandillero, ocurren en muy finales de 2013 y los primeros meses de 2014, en pleno calor electoral. Hubo doble vuelta en enero y en marzo. La Fiscalía decidió llevar a este testigo a declarar sobre unos elementos por los que no estaban siendo juzgados ninguna de las 18 personas que estaban sentadas ahí. Mijango, para esa altura, agarro a Mijango por su simbolismo, llevaba más de 6 meses sin acceder a ningún penal, porque con el cambio de ministro, David Munguía Payés llevaba 6 meses sin ser ministro de Seguridad Pública. Nelson Rauda sí era uno de los que todavía estaba por ahí dando vueltas. Miento, también había salido. Y esto vuelve un poco más complejo el asunto, hay un interés que a mí me genera sospechas, suspicacias, de la Fiscalía de llevar este testimonio que sabe, como bien apuntaba mi compañero, que sabe que no aporta nada para lo que se está juzgando en esa sala, pero aporta mucho en el ámbito de la opinión pública y seguramente por eso estamos hoy aquí sentados. Si quieres lo dejamos para otro bloque, pero hay un rol de la Fiscalía como institución que también merece ser analizado. Ahora, entonces, Carlos, ¿qué aporta Nalo? Nalo aporta esto. Nalo cierra un círculo y termina de hacernos imaginar una pintura completamente diferente. Fíjate, si lo que Nalo dice fuera cierto palabra por palabra, Nalo aporta nada más y nada menos que el relato de un enorme complot para cometer fraude electoral. Es decir, Nalo lo que describe es una estrategia a través de la cual los partidos políticos, en reconocimiento del poder y del control territorial de estas estructuras criminales, solicita el partido de gobierno en ese momento, y el que sigue siendo, comparece ante las pandillas y les pide que usen su fuerza para movilizar el voto. Es decir, que eso querría decir, en el caso de que fuera cierto, insisto, que el FMLN al principio, el FMLN primero creyó que eran tan grandes las pandillas que su caudal electoral era nada despreciable, pero no solo eso, sino que les habría pedido que intimidaran al votante de la oposición. No sé qué cantidad de delitos habrá en lo que acabo de decir, por ejemplo. Y luego el partido de oposición, Arena, al parecer también se habría sentado con esta gente con propósitos similares. Entonces, Nalo lo que cierra es un círculo a través del cual se describe cómo los partidos políticos, ya no desde el territorio, es decir, ya desde los municipios, sino desde sus mismas cúpulas, concedieron este tipo de estatus político a estas estructuras criminales. Vale. Esa es una parte.
Ese es el cierre de un círculo. Pero al mismo tiempo, yo creo que la presencia de Burgos Nuila, o sea, el acto simbólico de tener a Burgos Nuila testificando cosas que nada tenían que ver con el juicio, insistimos porque yo creo que las personas que nos están viendo deberían tener muy claro esto. O sea, que eso haya sido dicho en un tribunal, y esto vale la pena repetirlo las veces que haga falta, no quiere decir que se esté juzgando esto. Quiere decir que el fiscal quería enviar un mensaje a alguien de una forma no jurídica, sino política, que es, mira cómo hago que este testigo asegura que se ha cometido un enorme complot para cometer fraude electoral en un cartucho que es de salva por ahora. Porque si vos pones a Burgos Nuila en el juicio correcto, para hacer las averiguaciones correctas, lo que está no es disparando una bala de salva, abriría probablemente una cloaca atroz. Yo creo que con capacidad incluso de desinscribir partidos políticos y de dejar fuera de la competencia a un montón de personajes. Eso no ha pasado. Entonces, la presencia de Nalo ahí es importante por dos cosas. Por lo que él dice, que ya lo hemos comentado, que es gravísimo lo que él describe, pero además porque de nuevo las negociaciones con pandillas, el uso estratégico de las pandillas está siendo usado en ese tribunal con finalidades no jurídicas, políticas. Ahora, Héctor, en base a todo lo que ustedes han investigado, lo que escuchamos ahora de Nalo, y de repente aquellas informaciones que te arrojan indicios, pero que de repente no pasaron el filtro para que ustedes las pudieran imprimir bueno, no en el papel, pero en la red. Con esa información, ¿podrían ustedes plantear la hipótesis de que los partidos efectivamente dieron dinero y luego empezar a investigar? Mira, en el caso de Factum, pero yo hablo por Factum, todavía faltarían muchos elementos de prueba para poder afirmar categóricamente, como verdad periodística, que hubo entrega de dinero. Nosotros no tenemos las pruebas para decir en esta fecha, en esta reunión se entregó tanta cantidad de plata a este funcionario o a este diputado o lo que sea, ¿no? Hay indicios importantes. De lo que no hay ninguna duda y que ya ha sido establecido como verdad periodística por ambos medios y por otros medios, es de que hubo una negociación política con una estructura criminal. El Estado salvadoreño, el Estado digo, no el gobierno del FMLN solamente, el Estado salvadoreño, el Partido Arena y el Partido FMLN, negociaron con estructuras las que ellos mismos, como Estado, definen como organizaciones terroristas. Ellos mismos. Agrego algo, Héctor, si no te importa. Hay otra serie de elementos que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que ya mencionábamos. A esa serie de reuniones asistió un grupo acotado de pandilleros, es decir, lo que se conocía como la Ranfla en Libertad, que era, digamos, la cúpula de las pandillas reunidas para poder tener negociaciones conjuntas, la Mara Salvatrucha 13 y las dos facciones de la pandilla Barrio 18. De todas las personas que Nalo menciona en su declaración de 75 páginas que nosotros presentamos en un artículo, de todas esas personas, gran parte de ellas fueron asesinadas, están muertas, y el resto están presos en penales de máxima seguridad y hay una persona desaparecida. Ese es un elemento a tomar en cuenta. Hay otro elemento a tomar en cuenta, que es, todo indica, estas fuentes me lo aseguraron, que cada una de las reuniones quedó grabada en video. Yo a eso atribuyo también la poca vehemencia con la que los partidos políticos han salido a decir que eso es mentira. Es que lo saben. Entonces, es que, a ver, hay elementos, por supuesto que... A ver, todo esto que está diciendo Carlos abunda en esto, ¿no? Hubo una negociación desde el Estado con esas estructuras criminales. Aquí hemos hablado de las posibles consecuencias jurídicas que tiene el testimonio de Nalo, lo que ya se sabía de esto, las consecuencias políticas, pero también hay que hablar de las consecuencias que esto ha tenido y tiene ya en todo el tema de seguridad pública. Es decir, ¿cómo puede el Estado manejar
su política para combatir esa estructura criminal si el Estado ha negociado con ellas, ¿no? Entonces, volviendo al tema jurídico, bueno, el tema periodístico ya te digo, o sea, eso está claro. Ahora, Perdón, un matiz. Solo termino esta idea. Una cosa importante es lo que menciona Carlos sobre el tema de la fiscalía, ¿no? Ahora lo que yo esperaría de una fiscalía decente es que ahorita hubiese 5 fiscales tratando de ahondar, tratando de crear prueba sobre lo que está diciendo Nalo, sobre lo que Nalo dijo, y enseguida abrir expediente contra todas esas personas a las que Nalo mencionó, ¿no? La fiscalía tiene suficientes elementos ya para abrir otro expediente, otro proceso judicial donde no sean las 18 personas que metieron celulares a los penales, que de eso no sé si hay prueba además, las que estén sentadas en el banquillo de los acusados, sino las personas sobre las que hay indicios de haber cometido fraude electoral, ¿no? Eso es mucho más grave. Pero yo no veo que el fiscal esté haciendo eso, ¿no? Ok, ahora, Roberto. Breve, solo para apuntalar la idea. A ver, ya tenemos unos videos que se han hecho públicos en los que está el actual ministro de Gobernación, Aristides Valencia, del FMLN, Ofreciendo plata. ofreciendo 10 millones de dólares en microcrédito. Eso están ahí los audios, cualquier persona los puede escuchar y sacar sus propias conclusiones. Está ofreciendo dar DUIs a los pandilleros que no los tienen. Eso está ya. Está evaluando el desempeño del trabajo en la primera vuelta. De la primera vuelta. ¿Y por qué no está Aristides Valencia procesado? Y tenemos a Mason planteando a sus interlocutores pandilleros, entre ellos Nalo, qué les parecería como ministro de Seguridad Pública Facundo Guardado. O sea, ¿por dónde nos están dando explicaciones estas personas? A lo que voy yo es que Nalo no nos está diciendo que el sol sale por el poniente y se pone en oriente. Nos está diciendo, a tenor de las pruebas que ya existen, nos está contando una secuencia lógica y verosímil. La entrega de dinero, aunque ahora, como bien plantea Héctor, no se tiene el video en el que se ve el maletín sobre la mesa y los pandilleros retirándolo, ese video todavía no se tiene, es perfectamente verosímil con todos los elementos que ya están a la luz pública desde hace meses. Imagínate si nosotros, como periodistas, sin ninguna herramienta, sin las herramientas legales que tiene la Fiscalía para investigar, dimos con esos videos. Imagínate lo que la Fiscalía puede hacer con todas las herramientas que tiene, las herramientas constitucionales que tiene. Entonces, si la decisión de no proceder ante todos estos indicios que ahora además están judicializados en otro proceso, a través del testimonio de Nalo y otros, es una decisión política no hacerlo, del fiscal. Bueno, entonces concluyo que es una hipótesis válida de que efectivamente los partidos entregaron dinero entonces, sí. Y solamente hay que encontrar el video y las declaraciones, como dicen ustedes. Y procesar gente. Vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos precisamente del rol de la Fiscalía, lo que ustedes ya estaban mencionando, y si esto tiene realmente un impacto político, o mejor dicho, un mensaje político implícito en lo que ha hecho la Fiscalía con este testigo criteriado. Antes de eso, déjeme contarle que para facilitar sus transacciones, el Banco Promérica ahora cuenta con una banca móvil en la que además de ahorrarle tiempo, podrá hacer pago de préstamos, tarjetas, servicios y transferencias entre cuentas. La aplicación de la banca móvil es gratis y está disponible desde las tiendas Google Play y también del App Store. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Vamos a hablar ahora del rol de la Fiscalía. Antes de eso, quiero que escuchemos un par de declaraciones que dio el general Munguía Payés, hablando precisamente sobre la manera en la que está actuando la Fiscalía. Escuchamos. A un criminal que declaró que era capaz de mentir con tal de recibir beneficios, le están dando credibilidad. Y ese fiscal ni siquiera lo ha tenido la policía, lo ha tenido directamente la Fiscalía. Da la impresión de que le han escrito la plana. Y yo descalifico
la mayor parte de declaraciones que dio este testigo y sobre todo la acusación que hace en contra de los dos principales partidos políticos acá. Entonces, hay veces que nos queda la duda si en realidad este señor fiscal está siguiendo una agenda nacional o está siguiendo una agencia foránea, una agenda foránea. Intimidatorio, porque da declaraciones antes del juicio. Trata de intimidarme a mí, y a mí el fiscal no me va a intimidar. No va a intimidar a los oficiales, no va a intimidar a nuestros soldados, en los cuales se ensaña cada vez que hay un juicio. Bueno, un par de ideas que para mí se desprenden y situaciones que se desprenden de lo que dice el general Munguía Payés. Por un lado, básicamente está señalando al fiscal de actuar como un agente de una potencia extranjera, y por el otro, plantea una especie de, no sé si decir crisis constitucional, porque básicamente le está diciendo al titular del Ministerio Público que quiere amedrentar a la Fuerza Armada, una institución permanente de este país. Héctor. Mira, yo creo que en esas declaraciones del general Munguía hay dos partes, ¿no? Una es la referencia a... Uno es la actitud del general, ¿no? Esta narrativa, este guión de la agencia de la intervención foránea, ¿verdad? El general debería ser más explícito. Yo supongo que se refiere a los Estados Unidos, ¿no? Y que este es un guión que tú solo... este guión lo puedes escuchar en Guatemala, lo puedes escuchar en Honduras, lo puedes escuchar en El Salvador, ¿no? Estados Unidos aporta o ha aportado financieramente a la fiscalía de estos tres países, ¿no? O en el caso de Guatemala, sí. Entonces, cada vez que los ministerios públicos de estos tres países, incluido por supuesto El Salvador, emprenden una investigación que involucre a funcionarios públicos, ese es el guión. Esto es el imperio tratando de desestabilizar a la nación, ¿no? Y eso creo que es bastante predecible y es peligroso también. Ahora, eso es un punto, ¿no? El otro punto es que lamentablemente es la misma fiscalía, es el mismo fiscal general el que ha motivado este escepticismo, ¿no? Yo, en el caso del general, creo que es simplemente un acto de protección política, pero lo que pasa es que mientras no haya una acción más clara de la Fiscalía General, ¿no? y ocupo simplemente este proceso, ¿no? Por todo lo que ya habíamos dicho anteriormente, mientras no haya un procedimiento jurídico que vaya a atacar a las élites políticas que se han protegido con este manto de impunidad, ¿no? Y en el caso del tema de pandillas, según toda la información que hay ahí, es bastante evidente y es bastante claro que hay indicios suficientes para que se abra un proceso penal por estos delitos contra los partidos políticos y sus representantes y sus funcionarios. Mientras el fiscal no haga eso, es muy fácil desvirtuar lo que está haciendo. Volvamos al caso. La Fiscalía ha montado un proceso por introducción de celulares a los penales. Eso es. Entonces, claro, si tenés un testigo que habla de fraude electoral, de compra de votos, pero no haces nada jurídicamente, entonces, claro, cualquier ciudadano, incluido un funcionario, tiene razón de cuestionarte, ¿no? Entonces, te digo, es una lectura en dos vías. Yo creo que la Fiscalía, ojo, el fiscal ya le va quedando poco, ¿no? Y el fiscal le va quedando la tarea pendiente de lograr condenas. Pero no solo eso, o sea, atacar la corrupción y la impunidad no se logra poniendo un testigo que te dice cómo funciona o te da indicios de cómo funciona la corrupción y la impunidad y no haces nada jurídicamente, ¿no? Esa es una parte, y la otra, repito, la narrativa del inicio, que creo que es bastante peligrosa, esta de es un agente foráneo, eso ya, o un agente foráneo, una campaña orquestada, un complot de los medios de derecha o de izquierda. Cambiar el nombre y el rostro del funcionario. En vez del general Munguía, pone al vicepresidente de la República, ¿no? Pone a diputados que esta semana han desfilado diciendo esas cosas, ¿no? Cada vez que son señaladas, pone al presidente de la Asamblea Legislativa, que tienen cuestionamientos por sus patrimonios personales, ¿no? Entonces también la Corte o la sección de probidad es un mecanismo al servicio de intereses oscuros, ¿no? Entonces es una narrativa política
la que le está escuchando al general, insisto y concluyo, una narrativa política que en el caso de la Fiscalía, lamentablemente, pues ante los vacíos y la falta de decisión política de la Fiscalía de realmente procesar a quien hay que procesar, o sea, le da pie a este tipo de narrativa, ¿no? Carlos. Lo que yo no... O sea, bien, pues aparece el ministro de la Defensa. No sé qué hace el ministro de la Defensa pronunciándose sobre cosas que no le atañen al ministro de la Defensa. Es decir, no sé qué hace un ministro de la Defensa saliendo a defender el prestigio de dos partidos políticos. Yo a quien quiero ver dando explicaciones, que me parece importante, es al presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, se ha puesto en entredicho la legitimidad de su presidencia, básicamente. No ha dicho una sola palabra, ni su vocero. Tampoco nos ha querido explicar él qué hacía su actual ministro de Gobernación reunido con la Ranfla en Libertad. No nos ha explicado tampoco qué hacía el que fue su primer ministro de Justicia y Seguridad Pública, reunido con la Ranfla de la Mara Salvatrucha y de las dos facciones del Barrio 18. Tampoco le ha dado la gana, ni a Benito Lara, ni le ha dado la gana a Arístides Valencia de hacerlo, porque no tienen por qué hacerlo, porque no les importa y porque calculan, y yo creo que acertadamente, que no van a pagar ningún costo electoral. No les va a pasar nada. Entonces, en este país, vos podés mentirle a la gente en la cara. Anoche habían dos funcionarios públicos carcajeándose de lo dicho por Nalo y de las reuniones que sus dos partidos, Arena y el FMLN, habían sostenido con pandilleros en televisión nacional, riéndose. Hombre, mira, y Neto sí que se reunió, no, Arístides sí que se reunió, juá, en la cara. En la cara. ¿Sabes qué consecuencias electorales va a tener esa? Ninguna. Y jurídicas tampoco. Ninguna. Judiciales. Entonces, claro, a quien nos escucha y a quien nos ve, lo único que le pido es que recuerde esto. En la medida en que se acerca el periodo electoral, sos cada vez más importante para un partido político. Y en la medida en que el periodo electoral se aleja, no importa nada. Entonces, ahora mismo, en esta coyuntura, tenemos todo el espacio, probablemente corto, acotado, de preguntarle al presidente las preguntas correctas. Tu gobierno está basado en un trato con criminales. ¿Qué hacías si no entonces tus ministros sentados con esta gente? Explícanos. Es decir, está bien, la Fiscalía lo ha hecho muy mal, eso ha quedado establecido ya en esta mesa, pero los partidos políticos nos han escupido en la cara con la idea de no va a haber consecuencias, y yo creo que tiene razón. Roberto. Sobre las declaraciones hay un matiz que sí que me parece importante. Él cuestiona que la Fiscalía use a un testigo criteriado, pero él cuestiona a este testigo criteriado en particular. Cuestionar la figura del testigo criteriado, ojalá no tuviéramos que depender tanto de los testigos criteriados, pero es la realidad que tenemos hoy, hace 5 años y hace 20. Si se cuestionaran los testimonios de los testigos criteriados, a día de hoy habría que poner en la calle, me atrevo a especular, que al 90-95% de los pandilleros que están condenados, porque sus condenas se basan casi a ese porcentaje, a esos niveles que he dicho, sobre testimonios de testigos criteriados. Entonces es un paso muy peligroso el que plantea. Dicho esto, yo sí creo, que hay una agenda política muy clara de parte de la Fiscalía, por lo que apuntábamos en el bloque anterior. Este testimonio, primero, la Fiscalía lo tenía desde noviembre del año pasado, Lo estamos conociendo en agosto de este año, 9-10 meses después. Y lo estamos conociendo en un escenario en el que no se está juzgando lo que se está diciendo. Es decir, es un fuego de artificio que, bajo mi criterio, y es un análisis muy personal, se hace con una voluntad política en el sentido amplio de la palabra, no político-partidario. La Fiscalía sabe que por el daño que han hecho las pandillas a esta sociedad es un elemento que sirve para que, si te presentas como un actor
que estás combatiendo frontalmente ese fenómeno, el fenómeno de las maras, te da réditos de imagen, te da réditos de popularidad, y ese elemento Totalmente de acuerdo. es algo con lo que está jugando la Fiscalía, igual que la Fiscalía Interior, igual que tantos actores, entre ellos los partidos políticos. Las pandillas se han convertido en una especie de comodín que permite levantar la imagen a la gente que se presenta más ferozmente en su contra, y con ello, termino con esta frase, se está complejizando y, bajo mi lectura, agravando el fenómeno de las maras. Es decir, no es una cuestión de imagen nomás. Cada vez que entramos, damos un pasito más en esa vereda, nos alejamos, en mi lectura, de la solución a los problemas que tanta sangre hacen derramar a esta sociedad. Okay. Yo de acuerdo, esa última idea de Roberto me parece muy importante, porque es, al final del día, lo que estamos viendo es un capítulo más de las expresiones de políticas públicas fracasadas, ¿no? Y políticas públicas y en ese sentido entiendo la decisión política en el sentido amplio de la Fiscalía, o las omisiones políticas en el sentido amplio de la Fiscalía. Es al final de cuentas, esto perfectamente se puede leer como un intento del fiscal general de aparecer como un funcionario que está combatiendo el problema de seguridad, cuando en realidad no lo está haciendo, y lo que está haciendo es ahondando en soluciones que no lo son, y además que se han convertido en guiones políticos de multitud de funcionarios en el país y fuera. El último protagonista de esto es el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Que ha hecho de la Mara Salvatrucha, bueno, de las pandillas, pero sobre todo la MS-13, su caballito de batalla, ¿no? Que se ha subido en esa lucha sin cuartel contra la MS para obtener réditos políticos, que ha ido a Long Island, Nueva York, a hacer esto, y no está solucionando nada. En Estados Unidos está empeorando el problema, lo está empeorando de una forma importante, ¿no? Entonces, efectivamente, es buscar rédito político sin solucionar nada, y más bien empeorando lo que sucede en la calle, ¿no? Como decía, ya tengo que ir a la pausa, pero concluyo que para ustedes entonces la Fiscalía no está a la altura y ha decepcionado. Es lo que entiendo. Nadie está a la altura hasta ahora, creo yo. Como decía, vamos a la pausa y ya volvemos. Bueno, llegamos al final de República, tenemos 3 minutos, pero no quisiera dejar de preguntarte esto, Carlos, y lo siguiente. El presidente Funes se ha desmarcado, ha dicho que Monseñor Colindres mintió y que la tregua no nació de él. Yo creo que a estas alturas la credibilidad del presidente Funes está trapeando el suelo de la Medina, ¿verdad? Es decir, yo tengo bien claro, si me toca elegir a quién creer, a un obispo que se presenta frente a un juez a rendir declaración y a responder preguntas del fiscal y de la defensa, o a un señor que vive escondido merced de un sátrapa en Nicaragua. Yo lo tengo muy claro, es decir, entre un tipo que se ha quedado nada más a tuitero y a difamador, marrullero en redes sociales, y a otro que se presente en un juicio. Es decir, la credibilidad para mí del presidente Funes no vale un centavo, pues. Entonces, Héctor. Sí, yo comparto plenamente lo que dice Carlos respecto al presidente Funes, pero yo aprovecho este tiempito solo para hacer una acotación, un maticito sobre lo que hemos hablado de la Fiscalía. Yo creo que es justo decir y cerrar diciendo un poco que yo personalmente creo que al fiscal Douglas Meléndez sí hay que reconocerle algunas cosas, ¿no? Es decir, en primer lugar, el fiscal Douglas Meléndez llega al puesto después de la gestión de Luis Martínez, ¿verdad? Y eso era, y además mete preso a Luis Martínez, y además hace cosas o es parte de cosas que en este país no habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, procesar a un expresidente, ¿no? Ha hecho cosas importantes y creo que eso hay que reconocérselo, lo cual no quita que haya todas las falencias y que se estén demostrando ahora también las capacidades reales de investigación. Ojo, yo decía en una intervención anterior, falta ver las condenas, porque al fiscal al final se le va a medir por condenas, no por declaraciones públicas o por enfrentamientos con el general Munguía, ¿no? Pero, dicho eso, sí creo que es importante decir que esta fiscalía es mejor que las anteriores, y eso ya es bastante, ¿no? Ok. Roberto tiene la última palabra. Sí, un punto que
yo sé que no era el tema hoy, pero está muy relacionado. Ayer verificaba las cifras de personas encarceladas en el sistema penitenciario, luego están los de Barcelona. Son 39.000 en unas cárceles que tienen capacidad para 12.000, incluido la inauguración de la fase 2 de Izalco. Ese es el sistema penitenciario que tenemos, que no rehabilita, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy convencido de que la vía estrictamente represiva, a la que le está apostando más que nadie antes este gobierno, es inviable en este país. Y estoy convencido igual de que tenemos que explorar otras vías, y entre esas otras vías, en mi interpretación, cabe el diálogo con estos actores que tienen una presencia que se ha cuantificado numéricamente en torno a 450.000 personas como colchón social, y en torno a 40.000 pandilleros en la libre, más otros 20.000 encarcelados. Ante las dimensiones de ese fenómeno, como en mi interpretación es inviable completamente encarcelar al 8-9% de la población de este país, hay que explorar otras vías. Y este proceso, lo que vivimos la semana pasada, creo que creo que hay algún punto de malicia. Se está usando desde diferentes actores para ensuciar algo que va mucho más allá de este proceso en particular, al que yo le tengo un montón de peros. Me refiero a la tregua. Se está ensuciando el concepto del diálogo, el concepto de la negociación, que si nos despojamos de todo el ramaje que hay, son palabras que esta sociedad no debería. Son palabras bonitas, diálogo, negociación, son palabras positivas, que en esta sociedad, y obviamente es por el daño que han hecho las pandillas, pero eso se alimenta y es un discurso que se amplifica. Y yo creo que eso es dañino para esta sociedad, porque el problema ahí lo tenemos. Cada día están asesinando a 10, 11, 12 salvadoreños. Cada día. Totalmente de acuerdo con lo dicho por Roberto. Bueno, caballeros, se nos acabó el tiempo. Héctor, Carlos, Roberto, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en República. Gracias. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. Rafa, Mayelita. Muy buenos días, Carlos. Buenos días también a tus invitados. De este lado del set ya estamos listos para informarle a toda la población lo que ha acontecido en nuestro país.